Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Después de 9 meses con una chica perfecta, estoy al borde de dejarla porque su falta de libido y desinterés en la intimidad son inaceptables. Aunque sé que es lo mejor para ambos, me siento como el malo solo por querer una relación donde la intimidad sea auténtica. Llevo unos 9 meses con ella y es la chica perfecta, si no fuera porque en el ámbito íntimo es un 0 a la izquierda. Me refiero a que no tiene nada de libido, tiene los estrógenos bajos o algo por el estilo. No le interesa tener contacto físico y tampoco lo disfruta. He intentado darle placer múltiples veces, pero no hay manera, directamente no le gusta. Realmente estuve esperando a ver si se motivaba un poco con el tema, pero después de 9 meses veo que no va a cambiar por voluntad propia, que así es su forma de ser y nunca llegará al nivel que a mí me gustaría, y que considero necesario para una relación. He estado esperando con la esperanza de que se arreglara porque realmente me gustaba y no quería separarme de ella, pero lo pienso con perspectiva a futuro, y realmente no quiero estar toda la vida limitado sexualmente por mi pareja. Seguramente oiga comentarios como, la dejo por no tener intimidad, o cosas por el estilo que me harán sentir mal, pero, ¿realmente creen que soy el malo por dejarla? Simplemente no encajamos del todo. Si le das la vuelta y te imaginas a alguien que solo quiere tener intimidad y no tiene muestras de afecto o no es cariñoso, está bastante más claro, ¿no? Pero si es al revés, se ve mal que la dé. A ella nunca le faltó amor ni nada, siempre estuvo bien, pero cuando le comenté sobre este tema, empezó a forzarse para hacer ciertas cosas, y realmente no quiero estar en una relación forzada, actuada o falsa. Encima, toda esta situación me está generando un estrés tan grande que estoy empezando a desarrollar un rechazo por ella. Lo que me deja aún más claro cuál es la solución. Posiblemente rompa con ella mañana y, aunque sepa que es lo mejor para los dos, de alguna manera siento que yo soy el malo. Comentario. U/anónimo. Estoy completamente en desacuerdo y te lo digo como mujer. Se supone que entras a una relación porque esa persona te llena emocional, mental, espiritual y físicamente. Si yo estuviera enamorada de un chico con quien disfruto compartir mi tiempo, tener conversaciones, divertirnos y apoyarnos, y él me dice que no le llena el sexo, jamás lo dejaría. No lo obligaría a satisfacerme ni lo desecharía por capricho. Para eso existe la masturbación, en el caso de nosotras, los juguetes. OP, piensa en esto, ¿realmente querías tener novia o solo buscabas a alguien con quien acostarte? No es que seas el malo, pero tu decisión de dejarla está impulsada por algo que es solo una parte de la relación, no el centro. Si tu novia tiene bajo líbido, probablemente haya una razón médica detrás, como un trauma o una agresión del pasado, y tú ni en cuenta creyendo que simplemente no le interesa. Deberías hablar con ella, tal vez visitar un sexólogo o una terapia de pareja si realmente te importa más que solo lo sexual. Si no, mejor no tengas novia y consíguete una amiga o amigo con derechos. Te cuento que yo también tuve bajo líbido por un trastorno de estrés postraumático, y me vi obligada a hacer cosas con mi ex que no me interesaban. No era abuso porque yo di mi consentimiento, pero él era muy insistente y yo solo quería momentos románticos. Al final, cortamos, y gracias a la terapia ahora tengo líbido de nuevo. Lo de tu novia puede ser pasajero. Si ella realmente te quiere, créeme, le dolerá que la dejes por eso. OP, te recomiendo que te deconstruyas, madures y aprendas que en una relación no todo es sexo. Me parece egoísta y machista de tu parte, la usaste y, cuando no te sirvió, la tiraste como un papel sucio. Eso es de cobardes. U/anónimo 1. Hay puro simplón aquí en los comentarios. Si el tema íntimo es importante para OP en una relación, es muy válido. ¿Ahora resulta que no conocen cómo es ese tipo de dinámica en una pareja? ¿En qué mundo viven? Cualquier mujer u hombre que sienta lo que OP en este y otros ámbitos de la relación consideraría salirse de ella. En este caso resultó ser el tema sexual, y ya por eso se espantan todos y salen con sus agendas de moralidad. OP comentario. Gracias, creo que eres el único que realmente me entiende. Con ella simplemente no encajo, no me siento completo en esta relación. No quiero estar limitado en ningún aspecto, y eso incluye lo íntimo. No se trata solo de sexo, pero si ni siquiera puedo sentirme plenamente satisfecho en ese ámbito, realmente vale la pena seguir adelante. No quiero vivir una vida a medias. U/anónimo 2. Pues yo no soy mujer, pero sí he visto en programas de varios países como las mujeres dicen que, si su pareja no coincide sexualmente con ellas en el líbido, llegarían a pensar en salirse de la relación. Y regreso a mi punto, en este caso es satisfacción íntima, pero es igual de válido que cualquier tema que te frustre en una relación.
Pudo haber sido el tema que se te ocurra, pero si te hace estar frustrado, es válido que pienses en salirte de la relación. Ponte a pensar en ese nivel de objetividad. U/Anónimo 3. Es válido, la gente tiene prioridades y preferencias distintas, ninguna es mala o buena en sí. Lo único que es importante que consideres es que, si vas por la vida pensando que vas a encontrar a alguien que satisfaga todas tus necesidades todo el tiempo, te vas a topar con una pared muy grande. Tal vez encuentres a alguien que satisfaga tus necesidades íntimas, pero tendrá otros defectos que también te causarán inconformidad. Yo te recomendaría que reflexionaras sobre lo que es más importante para ti en una relación, y si el sexo lo es, pues adelante. Si no lo es, creo que estarías cometiendo un error. U/Anónimo 4. No eres el malo de la historia, solo te ilusionaste demasiado con la idea de la chica perfecta. Pero la realidad es que perfecta no debería ir acompañada de si no fuese. Puede que su bajo líbido sea un problema hormonal y que necesite tratamiento, pero aquí viene la gran pregunta, ¿ella realmente quiere solucionar esto? Podría ser asexual, y eso es algo que tendrías que respetar y aprender a vivir con ello. ¿Estás realmente dispuesto a hacerlo? OP comentario. No, y si lo hiciera, viviría infeliz. Así que creo que lo mejor es terminar. U/Anónimo 4. Al final, de eso se trata, colega, encontrar personas con quienes nuestra compatibilidad sea lo mejor posible para crecer. Mi hermana salió con un hombre casado, causó un escándalo al hacer que su esposa me atacara por error. Mi hermana está saliendo con un hombre casado y me golpearon por ella. No tengo idea de dónde está mi idiota de hermana porque se fue de vacaciones con sus amigos. Lo único que sé es que le voy a arrancar el pelo cuando la vea. Mi hermana y yo vamos a la misma universidad, aunque solo nos llevamos 3 años, somos casi idénticas y la gente siempre nos confunde por gemelas. Y hoy sufrí por ese parecido que tenemos, porque tan pronto como salí de la universidad para ir a mi coche, una mujer se lanzó sobre mí y comenzó a arrastrarme del pelo mientras me gritaba muchas cosas e insultos. Por puro instinto, también empecé a pelear, honestamente. En ese momento pensé que alguna persona sin hogar había tenido un ataque de demencia o algo así. La agarré del pelo hasta que mis amigos la separaron de mí. La mujer estaba llorando y detrás de ella había otras 2 mujeres que estaban con ella y discutiendo con mis amigos. La mujer me gritaba que yo era la amante de su esposo y no entendía nada de lo que estaba pasando, pero en ese momento mi mente hizo clic porque sé que mi hermana está saliendo con un hombre mayor. Ella no me cuenta mucho sobre él, pero me muestra los regalos que le da. Le dije a la mujer que estaba buscando a mi hermana. Básicamente, las personas que estaban con ella me gritaban que debía ser igual de zorra que mi hermana. No lo soy, creo, y trató de pelear otra vez. Pero la policía se acercó a nosotros y todo fue muy caótico. Ahora tengo el cuero cabelludo lleno de rasguños, la espalda raspada por el asfalto y me duele mucho el cuero cabelludo. Y mi hermana no responde a mis malditas llamadas para explicarme qué demonios hizo antes de que le diga a mi madre lo que pasó. Sé que si les cuento a mis padres sobre esto, podrían incluso dejar de pagar la educación de mi hermana porque no es la primera vez que hace algo así. ¿Se lo voy a contar? Sí, pero primero necesito hablar con mi hermana. La humillación de haber sido golpeada en mi universidad por algo que no hice es demasiado grande. Me da escalofríos pensar en volver el lunes y que las personas que nos vieron crean que soy responsable de eso cuando mi hermana fue la jodida culpable. Pobre mujer, siento empatía por ella, pero no merecía esa golpiza. Mi hermana no es una buena persona en absoluto, así que es fácil verla en una situación como esta. Al menos debería haber preguntado mi nombre antes de eso. Edición, sí, terminamos en la estación de policía y presenté cargos en su contra, aunque me pidió perdón muchas veces una vez que se calmó un poco. Para ser honesta, sus amigas eran peores que ella en el sentido de que querían seguir peleando cuando ya todo había terminado, pero de todos modos eso no justifica que la idiota golpeara a la persona equivocada. Por ahora, solo voy a esperar a que mi hermana regrese porque quiero decirle todo con ella presente para que no pueda escapar de nuestros padres. No es la primera vez que mi hermana se involucra con un hombre casado. Actualización, 6 días después. Hola, mi hermana volvió de sus vacaciones hace unos días. Esperé a que regresara porque no quería que se escapara de contarles a nuestros padres lo que pasó, y quería que ella fuera quien les dijera todo. Mi hermana vive con nuestros padres, no es una adolescente, ya casi tiene 30 años. No sé por qué alguien en los comentarios dijo que ella estaba sufriendo de grooming cuando tiene 27. Hay incluso personas de más de 40 años en la universidad, y de todos modos, necesita ser adulto para estar ahí. Así que cuando llegó, yo ya estaba allí. Cuando mis padres me preguntaron qué demonios me había pasado, les dije que esperaran a que mi hermana viniera a hablar sobre eso, así que ya sabían que esto era por ella.
Mucha gente no entiende que hay personas a las que les gusta ser la segunda y disfrutar de sentirse que pueden acostarse con cualquiera, incluso con un prohibido, y mi hermana es ese tipo de persona. Desde que era adolescente, coqueteaba con los novios de sus amigas, lo hacía para medir su valor ante los demás, pero nunca coqueteó con ninguno de mis novios, al menos tiene sus límites. Ahora que es mayor, le gusta acostarse con hombres casados. Para ella es mejor recibir regalos y diversión sin la presión de ser la esposa. Sus palabras, hemos discutido esto muchas veces. Al final del día, todo es un problema de autoestima y ego que tiene mi hermana, necesita saber que puede conseguir lo que quiera. De todos modos, hace unos días, el hombre infiel le envió un mensaje a mi hermana diciéndole que su esposa lo golpeó y lo echó de la casa después de enterarse de su aventura con mi hermana. La mujer encontró el Instagram de mi hermana y le envió mensajes diciéndole que se mantuviera alejada de su familia porque, al parecer, el hombre llevó a sus hijos a algunas de las citas con mi hermana y mi hermana, que es una gran idiota, continuó la pelea con la mujer insultándola, me mostró el chat y claramente estaba incitando a la mujer a pelear, llamándola nombres, etc., y así es como terminé siendo golpeada. Según mi hermana, no creía que la mujer realmente iba a golpearla, pero luego empecé a mandarle mensajes y ella básicamente me ignoró porque no quería lidiar con ese tipo de estrés y también porque sabía que la había cagado. Honestamente, tantos comentarios me dijeron que mi hermana no era culpable de nada que comencé a creerlo. Hasta que vi los mensajes que le envió a esa mujer casi suplicándole por una golpiza y dejé de sentir cualquier tipo de empatía por ella. No es una buena persona y nunca lo fue. Estaba furiosa, pero mi madre estaba aún más enojada. No es la primera vez que mi familia se ve afectada por las aventuras de mi hermana. Esta vez no perdimos dinero ni amigos, pero yo fui atacada físicamente, lo cual es peor. Mi hermana se justificó diciendo que es soltera y que no tiene responsabilidad por ningún matrimonio, pero mi madre le dijo que todos sufrimos por su comportamiento problemático y que moralmente está ayudando a arruinar la vida de muchos por su ego. Todo terminó con mi hermana haciendo un berrinche como siempre e incluso culpándome a mí por parecerme a ella, pero esta vez mi padre la echó de la casa con sus cosas. Me pareció un poco triste que mis propios padres se disculparan conmigo por el comportamiento de su hija adulta. Al final del día, me siento triste al ver a mis padres y a otras personas por su comportamiento. Y sobre la mujer, ella se contactó conmigo al día siguiente de que me golpearon y realmente lo sentía. Dijo que pagaría cualquier gasto médico, pero estoy bien. Sonaba mucho más tranquila sin sus amigas y me dijo que nunca había hecho algo así, pero sentía un odio muy fuerte hacia mi hermana y su ex por cómo hablaban de ella con los niños. Aunque sonaba realmente arrepentida, una gran parte de mí quería que le diera una paliza a mi hermana, pero eso no va a pasar. Aunque eso no me convierte en una buena persona, me habría gustado verlo. Lo siento por la actualización aburrida, pero no pasó mucho más, ella no me envió un mensaje ni nada de eso. De todos modos, solo rezo para que mis padres aún no hablen con ella, así puedo verla lo menos posible. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.